gracias a todos, especialmente a la organización, a la señora Presidente de APSER, a la doctora Ana Cecilia Prado Salazar, y a todo Perú que nos ha recibido de una forma majestuosa. Así que a autoridades y académicos y estudiantes fundamentalmente irá nuestra presentación y quedamos a disposición para lo que ustedes necesiten sobre la información. Fundamentalmente, ustedes se preguntan, y mucha gente, ¿qué hacemos en protocolo? Entonces, nosotros les diríamos que hacemos muchísimas cosas, que son los ojos que ven todos los detalles que el común de los mortales también tal vez no ve. Nosotros hemos prestado asesoramiento académico, por ejemplo, al Parlamento del Mercosur. Estamos allí desde el año 2015, pero previamente nos habíamos abocado a trabajar en la Secretaría para seguir el proceso de evolución del propio Mercosur, previo a la creación del Parlamento. ¿Pero por qué nos encontramos allí? Porque a nosotros nos convocaron justamente para seguir esta serie de pequeños, grandes detalles. ¿Por qué? Porque el protocolo es quien nos determina las reglas a seguir, es el que marca las reglas. Como se señalaba ayer, nosotros estamos enmarcados en las convenciones internacionales, pero en las viejas costumbres ancestrales, el usus inveteratus y la costumbre internacional es fuente de derecho en el derecho internacional, como no lo es en otras ramas del derecho. Y desde allí es que el ceremonial crea la atmósfera para las relaciones y el protocolo codifica las reglas. Para nosotros nos rige un decreto específico de ceremonial de Estado, que se los anunciaba anteriormente, y en cada uno de los estados deben ajustarse al mismo. El decreto establece todos los actos públicos, desde la transmisión del mando presidencial, el orden de precedencia de las autoridades, la recepción de un visitante extranjero, las visitas del presidente de la República al exterior, los símbolos nacionales, los desfiles, las ofrendas florales. Todo ello está detallado. El decreto inicial fue el 206 del año 88, lo sustituyó el 435 del 2007 y sus modificativos y concordantes de 2011 y 2014. Como decía Jean Serré, el ceremonial da a cada participante las prerrogativas, privilegios e inmunidades que les corresponde. Y si nosotros no los ubicamos en ese lugar, con esas categorías, seguramente vamos a tener una autoridad ofendida, un participante que nos va a señalar que ese no es el lugar fijado para su ubicación, o una autoridad que no la nombramos debidamente en el acto y probablemente va a decir, si no me nombraron es porque no estoy, y si no estoy me levanto y me voy. Y en cuanto a las responsabilidades, por la Oficina de Protocolo pasa un sinfín de responsabilidades. Es responsable de los actos oficiales, de los eventos sociales que suceden previo y a posteriori del acto, de la organización, del diseño de las invitaciones, el envío de las mismas. Y esa correspondencia es fundamentalmente con detalles desde los tratamientos, a quién estoy invitando. Le pongo el título de Excelencia, Ilustrísimo, Excelentísimo, y bueno, tenemos que saber exactamente a quién estamos invitando. Entonces, por allí pasa nuestro ojo puntilloso de ver cada uno de los detalles y lo que exigimos fundamentalmente, el cuidado en la corrección de la escritura de los nombres, porque a nadie le gusta ver una invitación con un cargo que ya no es el actual o con un nombre y apellido mal escrito con errores.
Entonces ajustamos, revisamos, volvemos a revisar, y todo eso decíamos a la luz de los tratados, las convenciones, como les mencionaba anteriormente. En este caso, en diciembre del 2019, justo cuando se iniciaba la pandemia en China, nosotros fuimos privilegiados de recibir a una delegación de parlamentarios chinos en el Parlamento del Mercosur. Y allí estamos en la puerta recibiendo a la delegación. Entonces, ahí sí, si nos pasan el videíto, les vamos a mostrar que uno de los integrantes de nuestro equipo les da la bienvenida en chino mandarín. Y por eso la importancia de que el equipo esté integrado con quienes dominen varios idiomas, porque ya no es solo el francés, que ha sido la lengua diplomática por excelencia, como lo fue en la antigüedad del latín. Hoy es el inglés, que comercialmente se usa mucho más, pero también nos encontramos en relaciones con Oriente, y entonces el chino se ha impuesto también, y no está de más conocer otras lenguas teniendo la posibilidad de hacerlo. Entonces, como les decía, ¿abre? Bueno, vamos a esperar que abra, y van a ver los detalles de la recepción. Ese es el salón de plenarios que funciona en el edificio Mercosur, que es un edificio muy antiguo, que era antiguamente un hotel, que se encuentra ubicado en la Rambla de Montevideo, y allí es sede de muchos organismos internacionales, de OEA, de UNESCO, bueno, el propio Secretaría del Mercosur, el Parlamento del Mercosur, las Mercociudades, entre otros. Esas son las taquígrafas que se encuentran registrando la sesión, porque se trabaja en conjunto con los taquígrafos del Palacio Legislativo del Congreso, que son los que nos ayudan. El señor presidente del Parlamento del Mercosur, señores parlamentarios de la Asamblea Popular Nacional China, cuerpo diplomático acreditado en nuestro país, autoridades nacionales, señores parlamentarios, invitados especiales, señoras, señores, le damos la bienvenida a la delegación de señores parlamentarios de la Asamblea Popular Nacional China en el marco del reconocimiento parlamentario del bloque regional con el país asiático. Eine Frau, Gewes Hao Shang Hao, Yu Pinghemen, Laiao Ulagu. Para dar comienzo, palabras del presidente del Mercosur, parlamentario Daniel Casciani. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Ahora sí, iniciando la parte protocolar. Para nosotros es un gusto y una inmensa alegría poder recibir a los representantes, los señores representantes de la Asamblea Popular de China, al señor Chen Guomin, vicepresidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Asamblea Nacional Popular de China, al señor Wang Lianming, vicepresidente de la Comisión y Supervisión de Asuntos Judiciales de la Asamblea Nacional Popular de China, al señor Li Yunwei, miembro de la Comisión de Finanzas y Economía, también de la Asamblea Nacional Popular de China, y al señor Zheng Jin, miembro de la Comisión... Tuvimos que pedir el asesoramiento para la pronunciación de los nombres. Que nos encuentren en esta sesión, a las autoridades nacionales e internacionales, al embajador... Hasta allí está bien, gracias. Al embajador de China. Miren, allí tuvimos que, en la los días previos, convocar al embajador y asesores que hablaran bien español, porque teníamos que explicarles varios temas. Iba a estar el tema de los regalos. Por ejemplo, vieron que ellos son muy puntillosos en cuanto al color de los regalos, la forma en que se presentan. Y los regalos, así, en esta forma, es habitual que se presenten no envueltos, como son los regalos particulares, sino se exhibe el regalo y se le entrega el papel o la bolsa en que pueda llevárselo. Como ellos no es lo que usan habitualmente, hubo que decirle al embajador, mire, la forma de entregar los regalos aquí es esta, y el regalo que se les va a hacer era en este caso un cuadro
de Joaquín Torres García, que tiene la América invertida, y es porque nuestro norte es el sur. Entonces era esa la convocatoria que se les hacía, dar la importancia que significa el Parlamento para América del Sur. Además, después tuvimos un agasajo en el Salón de los Presidentes, al cual concurrían todos los embajadores. Entonces tuvimos todo el asesoramiento al catering. Si bien siempre le interesa el vino Tanat, el pernil de ternera, teníamos al embajador de Israel, teníamos al embajador de Irán, y tomar las precauciones de los que no comen carne de cerdo. Entonces, que estuvieran debidamente señalizadas en las mesas, que era tipo buffet, y avisarles a las delegaciones, porque algunos de ellos no hablan español y si los asesores no le traducen exactamente. Entonces, ¿por qué las funciones de protocolo a veces no se ve? Porque ese es el trabajo que nosotros hicimos previamente con cada uno, con el catering, con quienes redactaron las invitaciones, con el servicio médico para tener la ambulancia allí en el lugar en caso de que se necesitara, porque considerando que la mayoría de los parlamentarios han venido de largas horas de viaje y son personas de determinada edad. El chequeo permanente, como decíamos, de cada uno de los detalles. En este caso, las acreditaciones, que es lo que les señalaba, que los nombres estén correctos, que no vaya a haber un error en la denominación, en el cargo. En un momento les estaba señalando que los parlamentarios de Venezuela, si bien Venezuela está suspendido por la cláusula democrática del protocolo de Ushuaia, ellos son ciudadanos del Mercosur. Entonces, para los parlamentarios era muy importante tener esa acreditación en el Parlamento vigente para poder entrar y salir de Venezuela. Entonces, esta que es la tarea que les mostraba la foto sobre las acreditaciones que se reciben de las delegaciones. Esto se repite en todo, porque les puse como ejemplo esto, pero la transmisión del mando presidencial es exactamente eso, nos envían las delegaciones, hay que ver en los hoteles que se los ubica, que las acreditaciones sean correctas, consultar si tienen alguna dolencia, alguna enfermedad, alguna preferencia alimenticia, alguna restricción en cuanto a la movilidad y tratar de que sean los lugares de carácter accesible. El control de seguridad es estricto. Generalmente se hace un relevamiento antibombas por las medidas extremas de seguridad. Recibir a las autoridades que han sido debidamente anunciadas. Cuando las autoridades han sido anunciadas, consultamos quiénes son los VIPs a quienes hay que recibir. Si eso ha sido debidamente organizado, funciona perfecto. El problema es cuando no nos han anunciado eso y tenemos que estar muy atentos a conocer las caras, los nombres y saber a quién estamos recibiendo y dónde lo ubicamos. Y ahí viene el tema de la previsión, para tener que improvisar lo menos posible, a pesar de que eso nunca se logra con esa exactitud, pero en lo posible se trata. Los invitados especiales, que son del más variado carácter. En la transmisión del mando nos podemos encontrar con invitados de carácter artístico, cultural, político, de lo más variado, y ubicar a todas esas personalidades que en nuestro país nos dimos cuenta que recibimos 1.500 invitados en una transmisión del mando, cuando Francia lo hace con 200 invitados. Entonces, hemos repensado si eso es conveniente o es un trabajo excesivamente arduo para la población de nuestro país o para las dimensiones del país. Acompañarlos hasta el lugar asignado, que cada uno sepa cuál es el lugar específico, hasta dónde se va a trasladar
y dónde lo va a acompañar de acuerdo a su precedencia. Y esto nos ha sucedido de quienes han querido imponerse en otro lugar y previamente ha presionado la embajada de su país y se le ha tenido que decir que no, que de acuerdo al orden de precedencia o al orden de presentación de sus cartas credenciales, que es el que marca la precedencia, como se señalaba ayer, entonces es lo que nosotros también tenemos que contar con eso. La presentación de cartas credenciales a veces no está públicamente la fecha en que se acreditó cada embajador. Bueno, eso tenemos que obtenerlo y saber exactamente quién tiene sobreprecedencia. A veces nos facilita porque ellos mismos saben quién llegó antes o quién llegó después. Como les señalaba ayer la profesora Carmen Portugal Bueno, en nuestro país, que es un país laico desde la Constitución de 1917, pero por una regambre del catolicismo, el decano del cuerpo diplomático continúa siendo el nuncio apostólico, pero no está ubicado, digamos, dentro del artículo 18 del decreto que fija el orden de precedencias, sí se ubica dentro de los embajadores. Despedir a las autoridades. De la misma forma que se lo recibió, se lo acompaña y se lo despide. Visualizar la sala, que mantenga el orden asignado, porque a veces entre amistades se nos alteran los lugares y perdemos el orden, y no solo eso, sino por la seguridad también. Y el tema de los micrófonos y de lo que allí, por ejemplo, en el Parlamento había voto electrónico, hasta que en un momento votó alguien que no estaba y se hubo que suspenderlo definitivamente. Entonces, a veces nos toca asesorar a la presidencia, a la secretaría, en tratamiento fundamentalmente, porque a veces no saben dirigir la correspondencia y más que nada en las notas y en las cartas diplomáticas que hay fórmulas sacramentales, que no es la correspondencia común y corriente, y que están las notas verbales, por ejemplo, que no van firmadas por nadie estrictamente y que son impersonales y que son las que se usan en el relacionamiento con las embajadas o con el propio ministerio, con la Cancillería. Entonces, organizar esas sesiones y comisiones y fundamentalmente los eventos especiales, que a veces es con muy poca anticipación que los anuncian, más allá de los que ya están pautados con la antelación debida, ¿no? Y como les señalaba, los requerimientos específicos por escrito. A veces, cuando estamos hablando en los temas comerciales y decimos, bueno, si hacemos una carta con el encabezamiento en la salutación, de vi más alta y distinguida consideración. Y en la despedida, reitero a usted las seguridades de la más alta y distinguida consideración. Esos son sacramentales, pero si no se usan, estamos manifestando un desconocimiento de a quién nos estamos dirigiendo. Entonces es importantísimo. Y después manifestar lo que hoy son temas del examen de ingreso al servicio exterior, por ejemplo, que es una prueba de idioma español. Todos manejamos el idioma español, pero manejamos correctamente la sintaxis, las sangrías, la ortografía. Bueno, la primera prueba tiene ese carácter y es eliminatoria. Después sigue la de idiomas, la de economía, la de derecho internacional, derecho diplomático y todo. Y se exige el título de licenciado para prestarse a esa prueba inicial. Entonces, destaco esto porque muchos de los chicos de Relaciones Internacionales que vienen a hacer los cursos a la asociación es porque se están aprestando a su examen de ingreso a la carrera diplomática. El asesoramiento, como les decía, en función de lo que esté previsto y de lo que vayan a hacer. Y tener actualizado
las autoridades, porque a veces pensamos que está todo en Internet, que las páginas web nos ayudan, y de pronto no es así, o sea que tenemos que manejarnos con el correo electrónico, con las llamadas telefónicas, con todos los medios disponibles para saber qué es exactamente quién está ocupando ese cargo. Y por eso, de esa forma adecuada, preparar las invitaciones y lo que corresponda. Como les señalaba anteriormente, de los regalos, ese me pareció un regalo tipo porque justo se entregó al decano de una facultad de una universidad de Argentina. Fíjense, el detalle que son las ágatas de nuestro país, ágatas y amatistas, y el detalle que el cortapapeles, que es un estilete, no se lo podríamos regalar a un oriental, que sabemos que los filos cortan las amistades. Entonces, en este caso, ese detalle fue menor porque sabíamos que era para alguien de Argentina y que eso estaba bien interpretado. Así como sabemos que a los orientales tampoco les podemos regalar con algo que marque las horas, como un reloj. Y era costumbre del Uruguay por mucho tiempo regalar un reloj tallado en una amatista, que como piedra preciosa es hermosísimo, pero teníamos que limitar a quién le hacíamos ese regalo. O el tema de las dagas en bronce con el escudo nacional, que también solían ser regalos oficiales, y hemos cambiado para facilitar por estas amatistas y ágatas, que si bien son piedras muy representativas, buscamos que las formas se adapten a quienes estamos entregando el regalo. La firma del libro de honor. Hay cantidad de organismos, aunque parezca increíble, que no constan de un libro de honor. Entonces, no registran las personalidades o las autoridades que han concurrido. En este caso era un fin de cursos nuestro en la antesala de Cámara de Diputados y habíamos otorgado la membresía de honor a embajadores. En ese caso era el embajador en Guatemala, que lamentablemente falleció este año con una enfermedad inesperada. Y el presidente de la Cámara de Diputados, que nos había ayudado a entregar las membresías, firma el libro de honor antes de retirarse. Son muchísimos los detalles que debemos mantener nosotros, porque esto era en nuestra propia casa, era nuestra propia actividad la que estábamos realizando. Y también el director de protocolo, que es lo que nos ha tocado desempeñar, siempre en correlación con el resto. El orden de las banderas, que todos los mástiles tengan exactamente la misma altura, la misma construcción, que las banderas sean confeccionadas del mismo material. Si te vieron, hoy el subdirector de protocolo se encontraba en su despacho en la Cancillería y tenía el pabellón nacional con bandera de ceremonia en raso. Entonces, en ese orden de banderas allí yo no podría tener una de raso y otras opacas, unas más altas, otras más bajas, exactamente todas de las mismas direcciones, con la misma altura y con el mismo material, por el principio de igualdad subjurídica y soberana de los estados. No puedo tratar a nadie, a ninguno de los estados, en una forma que no sea la correcta e igualitaria. Lo mismo allí se encuentra en el salón de la Cámara de Diputados, que es donde se reúne la Asamblea General, que también es nuestra maestro de ceremonias que está oficiando allí, y esa bandeja derecha es generalmente donde se ubica en la transmisión del mando. En esto era transmisión del mando de la presidencia del Parlamento del Mercosur, y se ubican las altas autoridades y el cuerpo diplomático. Entonces, es muy importante saber ubicarlos y tener su orden de precedencias, exactamente como les indicaba, por la fecha de presentación de cartas credenciales. Allí se nos había ubicado una asesora de un parlamentario que se sintió de lo más ofendida cuando le dijimos que no podía estar ubicada allí. Y esas son las dificultades que se nos presentan, que no todos saben cuál es su lugar de ubicación frente al resto,
Generalmente, con quienes están habituados a eso no sucede, pero el que no tiene conocimiento, y por eso la función nuestra de poder orientarlos y decirles debidamente dónde deben ubicarse sin producir roces. El control de seguridad y la señalética apropiada. Saben que esto es fundamental, entrar a una sala donde vamos a realizar una actividad, saber cuál es la salida de emergencia, dónde se encuentran los extintores, si hay mangueras contra incendios, alarmas, a quién tenemos que dirigirnos en el mismo salón en caso de que nos suceda algo. Y lo mismo con las puertas contra fuego. Pero además, en caso de emergencia, saber dónde se encuentra la emergencia y quién llamarla, y no está de más algún conocimiento de RCP y saber el uso de desfibriladores. Eso nos ha sucedido en muchísimas circunstancias, de tener que ayudar a alguien y no saber cómo, y la reacción en el momento tal vez no es la más apropiada. Y también cuando nos encontramos frente a personas con discapacidad de distintos tipos, saber cómo ayudarlos, cómo dirigirlos y asegurarnos que los lugares tengan rampas, lugares de acceso seguros, más allá de los sanitarios o la vajilla adecuada para que se sientan cómodos en una recepción y que nadie sienta la incomodidad de no poder servirse algo por tener algún tipo de discapacidad que se lo impida. Justo estábamos hablando hace unos días cuando presentamos un módulo con estas características de los platos que se han confeccionado para ciegos o para quien no puede mantener la comida dentro del plato sin que se le desborde. Entonces, justo le estábamos hablando de la necesidad de la Cancillería y de las actividades de contar con esa vajilla especializada. 2 minutos, Cristina. ¿Sí? Y también funcionamos creando conciencia con los eventos responsables ambientalmente, que los hemos llamado eventos cera, con la huella ecológica que debemos no dejar a través de los eventos, y de la responsabilidad social empresarial. En los eventos justamente hemos tratado, desde hace muchos años venimos trabajando esa temática. Primero comenzamos con los traslados, que no fueran masivamente de a uno, sino que se realizaran en autobuses o en forma conjunta. Y después, me acuerdo que en aquel momento empezamos a ver la incomodidad de la vajilla descartable y que atentaba contra el medio ambiente. Y fuimos tratando cada uno de esos elementos con los caterings y con los residuos, tratando de que fueran reciclables. Así que muchas gracias, espero que les sea de utilidad, estamos a las órdenes. Y había algunos detalles más sobre la cultura. Porque si bien el embajador fue nuestro primer socio de honor en la asociación, porque hace muchos años que venimos tratando de sacar esta temática que era privativa de la Cancillería de la formación de los funcionarios, si bien nuestros compañeros de carrera en la facultad son hoy los embajadores del servicio exterior y nos abren muchísimas puertas desde los ojos de nuestro país, en donde se encuentran en el estado receptor, y con esos ojos nos transmiten cuáles son las vivencias y las aportamos a los alumnos en los cursos a través de ellos. Nuestro segundo socio de honor fue el ceremoniero de la Curia de Montevideo, que es el profesor Ramón Cuadra Cantera, y quien en este año justamente se celebró el Día del Patrimonio, ahora en los primeros días de octubre, un homenaje fue fundamentalmente a China Zorrilla, que es nieta del poeta José Luis Zorrilla de San Martín, el poeta de la patria, hija del escultor también Zorrilla de San Martín, José Luis, y China Zorrilla, hija de él, y amiga de nuestro socio de honor ceremoniero de la Curia, y que ella recitaba un homenaje en su honor, porque él es escultor
es el que ha hecho muchísimos detalles en la Catedral de Montevideo, es el que nos realiza la visita guiada y que nos alimenta en cantidad de conocimientos que allí se encuentran, porque no es solo la parte religiosa de la catedral, sino que la catedral fue donde nació el primer candombe de Montevideo, que es una de las músicas identificadas de esa raza, y allí salieron a la luz de la Archicofradía del Santísimo Sacramento. Y bueno, teníamos un videíto con toda la parte esa cultural, pero que no se ha podido desplegar. Así que bueno, lo vamos a dejar a disposición para que puedan difundirlo, porque es justamente ella que fue una actriz que triunfó en Argentina y en España también, en algunas películas que ha realizado y que han sido muy, muy connotadas. Entonces, en todo caso, se los vamos a dejar a disposición para que puedan apreciarlo. Pero también quería señalarles en cuanto a que, como les dije anteriormente, el Uruguay es laico a raíz de la Constitución del año 19, que separó la Iglesia del Estado. Nosotros hemos introducido en el programa de protocolo eclesiástico. Nosotros trabajamos la interculturalidad y también las normas, porque los estados confesionales siguen celebrando su fiesta nacional con un Te Deum. Y también cuando nosotros recibimos en la catedral o en las iglesias en el interior del país, que sepan dónde ubicar a las autoridades, porque esa es la excepción de la ley de la derecha. Entonces, pero no tenemos ningún tipo de contradicción, digamos, con las distintas religiones. Es más, con las 3 religiones monoteístas de origen abrahámico, hemos invitado en nuestras celebraciones a la cátedra Islam y Mundo Árabe, a la cátedra Judaísmo y al cristianismo, a la Iglesia Católica, a la Evangélica, a la Ortodoxa, que fue la celebración interreligiosa que se realizó en la catedral. El presidente asumió el 1 de marzo del 2020 y el 2 de marzo realizó esa celebración interreligiosa. Y con los mejores augurios desde todas las religiones se celebró y se concelebró con esas características. Así que muchas gracias y nada más. Muchas gracias, quédate ahí, por favor. Hay una pregunta. ¿Cuáles son los fallos en protocolo más frecuentes? ¿Cuáles son sus consecuencias? Perdón, la primera parte. ¿Cuáles son los fallos en el protocolo más frecuentes y cuáles son sus consecuencias? Como les señalaba, el orden de ubicación de las banderas puede ser uno. Nosotros la última sesión del Parlamento, por ejemplo, habían asumido nuevos funcionarios, no nos consultaron y nos habían ubicado las banderas en orden alfabético. Como ustedes saben, Venezuela está suspendido por la cláusula democrática del protocolo de Ushuaia. Bolivia está en proceso de integración, entonces las banderas sí se ubican en orden alfabético e inicia la línea de banderas en orden lateral lineal quien detenta la presidencia pro tempore, que rota cada 6 meses en la Secretaría del Mercosur y es anual en el Parlamento. Entonces yo había dejado la sala ordenada un viernes, la sesión comenzaba a las 9 de la mañana el lunes, cuando llego me encuentro en el orden de banderas intercalado Bolivia y Venezuela. ¿Qué pasó? Por esto sale en la foto y entonces digo, pero es como que Ucrania la coloquen en la línea de banderas de la Unión Europea. Tuve que darle esa explicación para que vieran la connotación que tenía de alguien que estaba esperando y que Brasil se está oponiendo sistemáticamente a la ubicación, al acceso de Bolivia, que todavía no lo ha logrado, y Venezuela está suspendido. Entonces queda a continuación de los 4 miembros plenos, pero no van intercalados en el medio. Entonces, ese tipo de cosas que parecen menores, la gente dice, las banderas. Bueno, y nosotros tenemos el pabellón nacional
y 2 banderas más, que una es la bandera de Artigas y otra es la de 33 Orientales, que tienen connotación a nivel interno. Pero aunque les parezca mentira, una va del lado derecho, la otra va del lado izquierdo del pabellón nacional. A veces las invierten. No sé, pero ¿cómo? Si eso se aprende en el colegio, porque el que tiene las notas más altas es el abanderado del pabellón nacional, el que le sigue es el abanderado de la bandera de Artigas, y el que le sigue es a 33 Orientales. Entonces, como que no fijaron los conocimientos. Y lo mismo, bueno, insistimos en el uso de las banderas en organismos internacionales, saber cuál es el idioma. Sabemos que en Naciones Unidas es el inglés, sabemos que en la Unión Europea es por el nombre original de los países. Por ejemplo, Deutschland es en la Unión Europea y Germany en Naciones Unidas. En ALADI es por el orden alfabético en español. En el Mercosur es en español y portugués, que los idiomas válidos son el guaraní, ahora se introdujo también. Entonces, tenemos que saber en dónde estamos funcionando y saber que las precedencias se ceden a las personas, incluida la reina de Inglaterra ha cedido la precedencia a sus invitados. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y el otro problema son los que desconocen totalmente y se nos sientan en los asientos de reservados porque dice, ay, hay un lugar libre, llegué yo y me siento allí. Lo tenían reservado para mí. Eso también es frecuente. Y después no lo podemos levantar o tenemos que ver cómo hacemos para sacarlo de allí. Muy bien, muchísimas gracias.